Gracias por estar con nosotros y le pedimos a Dios que ahora, en este momento, que nos vamos a enfrentar al tiempo de la palabra, de mi corazón a tu corazón, donde viene nuestro querido amigo, el pastor Luis Berríos, a compartir una linda palabra. El pastor Luis Berríos, el pastor de la primera iglesia de Concepción, con nosotros para compartir como siempre una palabra que nos catapulte y nos bendiga, y siempre viene con una palabra poderosa. Pastor, damos gloria a Dios que estés con nosotros luego de ya recuperado un tiempo donde estuvimos orando por ti, por tu salud, y qué bueno verte ya recuperado, ya estás listo para compartir con nosotros. Bienvenido, pastor. Gracias, mi hermano, un placer estar nuevamente por acá por este proyecto de bendición a la pastoral y otras personas que se unen, que han ido integrándose, ¿verdad? Que aunque no están en la pastoral, son parte del liderato, miembros de iglesia, que han sido bendecidos, bendecidas, edificados con esta programación, y a Dios damos toda gloria. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque todavía estamos en el proceso de restauración con la salud, pero ya entendíamos que estamos como un 95%, ¿no? En términos de recuperación. Y a Dios le damos la gloria. ¿Sabes qué? En el proceso, estando en el hospital, un día estábamos hablando, Jesús me había llamado para el seguimiento, a ver cómo va la cosa, y mientras él está hablando conmigo, entra un joven que trabajaba en el mismo hospital y me interrumpe, y yo le digo, mire, yo siento que hay una necesidad que tú necesites. Me dijo, yo quiero reconciliarme con el Señor. Así que estando allí en el hospital, tuve la oportunidad de dirigir una vida a los pies de Cristo. Y eso es algo maravilloso que nos ocurra, ¿no? Que donde quiera que usted está, tú y yo estamos, somos portadores de la gloria de Dios. Y otros, de alguna manera, van a saber que pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y a él le damos toda la gloria. Y estamos aquí nuevamente para a seguir con lo que tenemos pendiente para esta ocasión, hablando de mi corazón a tu corazón. Adelante, pastor, con la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Gracias, pastor. Y quiero hablar sobre el tema para que se llene mi casa. Para que se llene mi casa. Y voy a leer uno de los versículos de una parábola que dijeron nuestro Señor Jesucristo, pero vamos entonces a estar mencionando el resto de la parábola durante la reflexión. ¿Sabe? En Lucas 14:23 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, para que se llene mi casa. Ahí en Lucas capítulo 14, los versos 16 al 23, se registra la parábola que Jesús relató sobre la gran cena. El divino maestro se encontraba en una cena y uno de los presentes le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, en el verso 15, capítulo 14. Y en respuesta a ese comentario, Jesús entonces comparte la parábola que encontramos en los versos 16 al 24. Cuando hacemos una exégesis adecuada de este texto, nos arroja luz sobre el hecho de que, en primer lugar, los personajes descritos en esta parábola, pues representan, por ejemplo, el Señor, a Dios Padre, que hace el banquete, el siervo Jesucristo, quien vino de parte del Padre a hacer la invitación, y los convidados, el pueblo de Israel, en primera instancia, que rechaza la invitación. Ese es el contexto primario de esta parábola. Y obviamente, pues cuando hablamos de la recontextualización, tenemos que decir que entonces ahora la invitación está hecha a el tiempo presente. Y vamos a ir hablando sobre ese detalle. Mire, los que no habían sido invitados originalmente, de acuerdo al relato de la parábola, los marginados y rechazados por los mismos judíos. Esos son otros personajes que se describen en esta parábola. Y cuando hacemos la recontextualización, podemos decir que Dios sigue siendo quien hace la invitación al banquete. En esta ocasión, a las bodas del Cordero. Yo estoy esperando ese momento. Y que Jesús hace la invitación a través de nosotros y nosotras, los pastores y las pastores, incluyendo también a la iglesia. Invita a todo el mundo para que pueda participar de ese banquete. Así que, aunque son muchas las enseñanzas que podemos obtener de esta parábola, vamos a resaltar algunas de ellas en esta ocasión. Y comenzaremos diciendo que nuestra tarea es invitar a todo el mundo, no importa su estatus social. Y una realidad con la que nos podemos encontrar es que
haya gente que no responda a la invitación del Señor. Usted y yo sabemos que hay gente que usted y yo una y otra vez le hemos hablado de la importancia que le dé el primado a Dios en su vida, que se acerque a Jesucristo, que abra su corazón, y a veces resisten, posponen, dan excusas de por qué no quieren tomar esa decisión. Y entonces hay gente que creen que no tienen la necesidad de buscar a Dios porque son buenos. Ese tipo de situación se puede encontrar. Piensan que sus méritos personales ya tienen segura su entrada al banquete de la eternidad. Hay gente que tiene esa creencia que por sus propios méritos se merece entrar allá. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús en esta parábola y otros pasajes indican que los que dan por hecho que estarán allí no necesariamente serán incluidos, y muchos que no pensaban que estarían, sí entrarán. Y yo escuché a otro compañero ministro decir algo que decía, hay algo que por lo cual nos podemos sorprender si Cristo viene o que nosotros partamos antes, y es que nos encontremos con la situación de que si vamos a la presencia del Señor, veamos a gente allá en la presencia del Señor que no pensábamos que debería estar allí. Lo segundo que puede pasar, que nos puede sorprender, es que no veamos a gente que pensábamos que iban a estar allí. Y en tercer lugar, decía este predicador, otra cosa que nos puede sorprender es que nosotros hayamos llegado allí. Y uno podría cuestionarse ese detalle, porque uno tiene que tener seguridad de la salvación, pero hay que cuidarla con temor y con temblor. Así que hay gente que vive tan enredada, en segundo lugar, en cosas que son de mayor prioridad para ellos y ellas, que no les interesa la oferta del Señor. Y eso también nos lo podemos encontrar los pastores y las pastoras y miembros de la iglesia cuando querramos compartir la verdad del evangelio para que otras personas puedan participar del banquete al cual el Señor nos invita. Y en este caso sería las bodas del Cordero. Así que suele ocurrir que quienes están enfrascados en los afanes y en asuntos de esta vida prestan poca atención a la invitación. No obstante, debemos hacer todo lo posible para que entiendan que están invitados. Eso es bien importante, que nadie tenga excusa, que nadie pueda decir, no, yo no escuché de esa invitación. Yo nunca escuché hablar de Jesucristo. Yo nunca recibí el mensaje de alguien que me dijera que necesitaba ser salvo, que no varía los méritos que yo tuviera, que las obras no salvan, lo que salva es la fe en Cristo. Que no haya nadie que pueda poner ese tipo de excusas. Así que dice la palabra que cuando la cena estaba lista, el anfitrión mandó a sus siervos a buscar a los invitados y que cada uno comenzó a excusarse. Usted puede buscar en los versículos 17 y 18 las excusas un tanto raras que pusieron aquellos allí cuando le dijeron, mira, me acabo de casar, mira que compré un terreno, no lo he visto, tengo que ir a probar unos bueyes que compré, ese tipo de excusas. Así que si usted busca comentarios bíblicos sobre esta parábola, descubrirá que fueron excusas absurdas, y más cuando culturalmente era una ofensa contra el anfitrión el romper un compromiso que ya se había contraído. Así que yo me imagino que pensando en este asunto pudiera haber sido que al momento de recibir la invitación, aquella gente, sí, está bien, cuenta conmigo. Usted sabe que hay gente que a veces dentro del evangelio, esto es algo que no lo tengo ni siquiera en el bosquejo, hay gente a veces dentro del evangelio que en vez de ser honesta, Jesús dijo que tú sí seas sí y tú no seas no. Y yo le voy a decir algo, parecerá una bobería lo que voy a decir, pero hay gente dentro del evangelio que sabiendo que no van a ir a una invitación que le están haciendo, dicen que sí, cuenta conmigo, y después no aparecen. Y no aparecen y tampoco se excusan. Y para mí que eso es mentir. Con mucho respeto, pienso que eso es mentir. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Si ya tú sabes que no puedes comparecer a ese tipo de compromiso, díselo a la persona. Mira, lamentablemente yo no voy a poder estar allí. No le diga, sí, está bien, déjame ver, a lo mejor voy. Y eso es una expresión, una respuesta que no es tan convincente, no es muy segura. Y me parece a mí que nosotros los hombres y las mujeres de Dios tenemos que ser hombres que tengamos palabras en ese sentido. Así que, pero no es sobre este detalle que me quiero enfocar. Lo que queremos resaltar en esta ocasión es que Dios quiere que se llene su casa. Dice el texto sagrado en el verso 21 del capítulo 14 de Lucas, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, o sea que se habían excusado los que habían sido invitados. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad
y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Yo no sé hasta qué punto puede hacer que Dios o que nuestro Dios esté molesto. No solo con los que no aceptan la invitación, también pudiera estarlo con su iglesia porque no está haciendo el debido trabajo de salir a invitar a la gente. Y a mí me parece, en un momento dado estábamos hablando sobre otro tema, donde estábamos hablando de una iglesia de mantenimiento o una iglesia de influencia, y decíamos que a veces nos acostumbramos a darle atención simplemente a los que tenemos y no hacemos mucho trabajo, mucho esfuerzo, ni con el campo misionero ni con el campo evangelístico. Así que como iglesia podemos caer en el error de esperar que la gente venga a nosotros cuando la orden del Señor es que salgamos a buscar a la gente. Otro error del que nos debemos cuidar es el de no ser selectivos al momento de hacer la invitación. Nuestros prejuicios pueden anteponerse a la hora de hacer la invitación. Nuestra tarea no es decidir quién merece la invitación y quién no la merece. La invitación del Señor es para todo ser humano, no importa su condición ni el estrata social que tenga. Dice el relato de la parábola que el Señor se molestó por el desplante de los primeros invitados. Entonces mandó a buscar, note que no dice que los invitó, los mandó a buscar a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Al articular así la parábola, Jesús alude a los marginados dentro del pueblo de Israel. Pero también encontramos en nuestra sociedad a gente que en otros contextos son pobres, mancos, cojos y ciegos, a quienes también debemos salir a buscar y traerlos a la casa del Señor. Los pobres, mire, en nuestro país y en muchos de los países que me tienen que estar escuchando, hay gente viviendo bajo extrema pobreza. Hay gente viviendo en condiciones infrahumanas. Son personas que en algunos casos pasan hambre, no tienen ropa y se ven imposibilitados de ir a solicitar alguna ayuda que le ofrezca el Estado. El Señor les dice a su iglesia en esta hora, vayan a buscarlo, hay espacio en mi casa para esa gente. Y los pobres, cuando estamos hablando así, hay otro contexto de los pobres, son los pobres que viven en urbanizaciones de control de acceso en casas lujosas, pobres que visten de tiendas con ropa y zapatos exclusivos, son pobres que comen bien y duermen en camas costosísimas. Hablamos de pobres que no tienen ninguna necesidad económica porque tienen dinero, pero delante de Dios son pobres, miserables, desventurados y desnudos espiritualmente hablando. ¿Sabe qué? Hay gente que en este sentido son pobres y lo único que tienen es dinero. Repito eso. Hay gente en este contexto de la pobreza que estamos hablando que son pobres delante de Dios y lo único que tienen es dinero. El Señor le dice a su iglesia, salgan a buscarlos, porque para ellos también hay espacio en mi casa. El texto habla también de los mancos y podemos definir a un manco como una persona que está falto de un brazo o de una extremidad, de una mano o de ambas, o que no les puede utilizar por tener incapacitado o inutilizado alguno de sus brazos. Y el Señor dice, hay espacio también para ellos en mi casa. Y en el contexto de la aplicación más, digamos, espiritual, están los mancos, los que teniendo ambas manos, pero son mancos porque por circunstancias de la vida se han visto imposibilitados de agarrar oportunidades, de alcanzar sueños y metas. Son gente a quienes la vida les ha lisiado sus manos. Jesús les dice a sus siervos, búscanlo y tráiganlos porque también para ellos hay espacio en mi casa. El texto menciona también a los cojos y hay personas que nacieron con limitaciones físicas en una de sus piernas y que no pueden caminar. Y también están los que han quedado cojos o cojas por algún tipo de accidente. Para ellos también nos dice el Señor que hay espacio en su casa. Pero entonces cuando hablamos de los cojos en el contexto espiritual, sin duda alguna, usted ha escuchado la expresión, yo conozco la patita de cual fulano cojea. Y es una expresión usada para referirse a una persona que, aunque tiene sus dos piernas en buen estado, tienen una conducta, un comportamiento que no es socialmente aceptable. Hay gente, mi hermano, cuando hablamos de ese tipo de personas que son cojos en el contexto espiritual, ahí entran los chismosos, los adúlteros, los mentirosos, los alcohólicos, los presentados, los fornicarios, los que tienen genio volado, los amigos de lo ajeno,
refinados o sofisticados, etcétera, etcétera. Esos son gente que caminan derechito sobre sus dos piernas, pero que cogían por alguna conducta no aceptable social o espiritualmente hablando. Pero el Señor dice, para ellos hay también espacio en mi casa, tráiganlos. Habla también el texto de los ciegos. Y cuando hablamos de los ciegos, pues obviamente tenemos que mencionar aquellos que físicamente tienen la limitación de no poder ver porque nacieron o se quedaron ciegos por alguna condición en particular. Y la iglesia tiene que hacer espacio y provisión en los templos para ellos también. Pero cuando hablamos entonces de los ciegos en otro contexto más espiritual, mire, la lista de las personas que teniendo sus dos ojos en buen estado delante de Dios, que están ciegos, es interminable, comenzando con los religiosos, con los jueces, abogados, políticos, pastores, pueden haber ciegos también. Usted nombra la profesión, en cada una de ellas hay ciegos espiritualmente delante de Dios, pero el Señor sigue diciendo, tráiganlos, porque también para ellos hay espacio en mi casa. Y dice la parábola que el siervo hizo como el Señor le mandó, y al regresar le dijo, Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay espacio. Se ha hecho como mandaste y aún hay espacio. Entonces, dice lo que leímos en el verso 23 y ahora leo la Nueva Traducción Viviente. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que vengan para que la casa esté llena, para que se llene mi casa. Mi hermano, mi hermana, para la iglesia del Señor, en este tiempo, la orden es de ir por los senderos, detrás de los arbustos, en las calles, en los collados, en las barriadas, en las veredas, por donde quiera que haya gente necesitada, tenemos que salir. Así que puede significar ir a las barras, ir a los prostíbulos, a los centros comerciales, a los barrios, a los residenciales públicos y privados, a los puntos de droga. También la iglesia tiene que llegar y predicar el mensaje y hacer la invitación. La iglesia tiene que entender que el Señor no hace acepción de personas y que en su casa hay espacio para los borrachos, para los adictos, para la prostituta, para el homosexual, para la lesbiana, en fin, para todo el mundo. No importa el estilo de vida que esté llevando la persona. ¿Sabe algo? Por lo cual yo interpreto de esta palabra que el Señor nos está diciendo. Hay algo que yo interpreto de esta palabra que el Señor está diciendo. Búscalos, tráelos como estén, que de cambiarlos me encargo yo. A nosotros nos queda grande el traje del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es invitar, persuadir a la gente para que venga a la casa del Señor. Cuando dice que los forcemos, no necesariamente está diciendo que los obliguemos, más bien es que debemos insistir, persuadirlos, hacerles entender que Dios les ama, que no importa lo que hayan estado haciendo, ni el estilo de vida que hayan estado viviendo, el amor de Dios los alcanza y los cubre, y no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe por qué hay que forzarlos, insistirles y persuadirles? Porque el Señor quiere, porque el Señor anhela, porque es el deseo del Señor que se llene su casa. Y tú y yo somos parte importante en este proceso, no solamente desde el púlpito proclamar la palabra, sino también enseñar a nuestras congregaciones donde Dios nos ha puesto a pastorear de la importancia de hacer posible que otros que el Señor está esperando también encuentren entrada a su casa para que se llene de todo aquel que tenga necesidad. Que el Dios del cielo te bendiga rica y abundantemente. Wow. Qué poderosa palabra en esta mañana. Óigame, poderoso por demás, Pastor Luis Berríos. Ciertamente el Señor, Pastor, le ha usado con grande poder en esta mañana, como siempre, como todos los viernes, para ciertamente, traernos una palabra que sin lugar a dudas, una palabra poderosa. Tengo varios mensajes por acá. La pastora Angelique Acevedo, desde la primera iglesia bautista de Guayama, nos dice que bueno verle y escucharle nuevamente, pastor. El pastor Miguel Ramos de Pensilvania nos dice gloria a Dios por su palabra, la invitación está abierta. La pastora Omaira McNamee nos dice amén, así es. La querida amiga Madeleine
Rodríguez nos dice, las excusas son para ellos y si dicen mentiras son ellos a quien se mienten. A Dios no puede ser burlado. Eso sucede mucho. Quieren que los apoyen, pero no desean apoyar a nadie. Ángel Isaac Cartagena nos dice, Dios les bendiga a mis hermanos, feliz día de sobras del día de ayer, pero de acción de gracias como todos los días deben ser. Un abrazo, Ángel Isaac. Y también nos dice, wow, aleluya, tremendo mensaje. Nuestra querida amiga En Morales nos dice, hermosa palabra. También el buen amigo Ángel Isaac nos dice, tremenda palabra como todos los viernes, Pastor Luis Berríos. Qué linda y bella palabra. Eso es lo que eso es la iglesia para todos, no solo para algunos. Madeline Rodríguez nos dice, tremendo, alaba. Los pastores Mayra McNamee nos dice, tremendo, tremendo. Ángel Isaac nos dice, usted me ha hecho el viernes. Wow. También la pastora Angelique Acevedo nos dice, tremenda palabra. Pastor, sin lugar a duda, una palabra poderosa que ciertamente Dios ha puesto en sus labios para, como todos los viernes, ya todos los viernes nuestro público sabe y nuestra gente sabe que los viernes hay una palabra para cerrar la semana que es poderosa y no solamente cerrar la semana, sino enfrentar el fin de semana y recibir la próxima semana. Y qué palabra como esta, qué mejor palabra que esta, que se llene mi casa. Pastor, para que esta palabra nos vuelva atrás vacía, es tiempo para que usted nos lleve, pastor, en una palabra de oración. Adoramos y bendecimos tu nombre y te damos a ti, Padre Celestial, toda la gloria. Nos presentamos también en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Exaltamos tu grandeza y te damos gracias. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más estar a través de esta programación, Dios del cielo, compartiendo una palabra de mi corazón al corazón de mis compañeros y compañeras. Te doy la gloria a ti, Dios del cielo, y te doy gracias por el proceso de salud y de restauración. De igual manera, pido que no solamente conmigo, sino con todo aquel que ha estado escuchando esta palabra, Dios del cielo, que si tengamos algún prejuicio que nos ponga a poner en duda de si alguien X o Y persona que está llevando cualquier estilo de vida que para nosotros moralmente hablando no es aceptable, que pensemos que no tenga derecho o que no deberíamos invitarlo, quita esos prejuicios de nosotros y que entendamos que el que hace la invitación eres tú, que el que te encargas de cambiar la gente eres tú, que la obra del Espíritu Santo nos queda grande a nosotros y que tenemos la responsabilidad de simplemente extender la invitación y que tú te encargarás de hacer la obra y de hacer posible que se cumpla 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas son viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ayúdanos, Señor, para crear conciencia y concienciación también en nuestras comunidades, nuestras experiencias de fe, en nuestras congregaciones, para que los creyentes puedan entender que donde quiera que están son portadores de tu gloria y que donde quiera que nos movemos la iglesia está viva, está presente, que no es solamente experiencias de cultos presenciales, sino también donde quiera que salgamos y vayamos, podamos ser portadores de tu gloria y otra gente pueda ver a Jesucristo a través de nuestras vidas. A ti te damos la gloria, Padre, por eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, que así sea para la gloria del Señor. Pastor, ciertamente un tiempo especial, una palabra poderosa. Pastor, es nuestro mejor deseo que el día de ayer haya pasado un excelente día con los suyos y también le pedimos a Dios que ese 5% que resta para que su salud esté óptima, el Señor en su gracia así lo permita, que amén. Permita el cielo que ese 5% ya en estos días sea completo para la gloria del Señor. Y yo públicamente en su iglesia, usted estaba viendo el mensaje cuando estaba predicando, dije cuando saliera del hospital lo iba a invitar a comernos un mofongo. Así que tengo eso pendiente para que cuando regrese de las vacaciones irnos a comernos un mofongo y probar, y ahí probamos que todo está bien y que todo está funcionando bien. Un mofongo, ahí vamos a probar que todo está corriendo de manera adecuada para la gloria del Señor. Así que, pastor, nos alegra saber de usted, que usted esté bien y que Dios le está usando de manera poderosa en una palabra extraordinaria. Pastor, pero para ya finalizar, ¿cómo la gente puede conocer de su ministerio? ¿Cómo la gente puede conectarse con usted? Pues mira, a través de la página de Facebook de la iglesia que pastoreamos en este momento, la primera iglesia bautista de Country Club, ahí usted puede
accesar y ver las actividades que estamos realizando, por ejemplo, los domingos desde las 10 de la mañana. Este domingo tengo una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir sobre un tema conocido. Sobre este tema de la adoración, cuando Jesús habla con la mujer samaritana y dice quiénes son los adoradores que Dios está buscando. Pero también los miércoles estamos dando desde las 8 de la noche a través de la página de Facebook el estudio de la palabra del Señor. Estamos hablando sobre la importancia de las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, la obra del Espíritu Santo y sus dones. Así que estamos desarrollando unas temáticas interesantísimas. Usted se puede unir también, si no tiene compromiso con su iglesia, puede unirse ahí también para darle seguimiento a estas actividades. Y si tiene alguna duda, pregunta, pues también se comunica con nosotros a través de la página y nosotros con mucho gusto le estaremos dando respuesta. Claro que sí, pastor. Nuestro mejor abrazo. Que siga bien, pastor, y que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo, pastor. La paz del Señor.